Carlos, ¿Qué tal? bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Después de comentar lo que entendemos por ley natural y repitiendo que nadie se crea nada, que investigue, que sienta y que, bueno, dando indicaciones de cómo es lo que nosotros en este momento sentimos. Yo me encanta porque yo hice un programa donde hablaba de algo y a las 2 horas cambié totalmente mi percepción de eso. Digo, este programa, total, al final salió, pero cambié mi percepción, mi sentir sobre ese tema. Es nuestro sentir en este momento, en julio. Y sobre eso, por seguir con la ley natural, ¿qué te parece que hablemos del sistema financiero cuántico? Claro. Porque se está hablando mucho y bueno, hay distintas interpretaciones. ¿Qué podemos entender como sistema financiero cuántico? Vale. A ver, voy a buscar explicarlo de manera tal que no caiga en entenderse como teorías conspirativas y tal, porque es muy fácil perderse. Conspiranoicos. Claro. A ver, cuando hablamos de estas cosas, a mí me gusta recordar o tratar de mantener siempre la visión general de que no estamos hablando, a ver, que estamos hablando de cosas que son prácticas que van a ocurrir en la realidad física del día a día y que nos van a impactar en la vida cotidiana, pero brutalmente, pero que todo esto es parte de un plan divino de muy alto nivel de jerarquía espiritual, digamos, y que están involucrados seres y razas y especies y civilizaciones que no son humanas, ¿vale? O sea, antes de ponernos a hablar del sistema financiero cuántico, entendamos que no estamos solo en el universo, que estamos siendo asistidos y que estamos rodeados ahora mismo e intervenidos, aunque no los veamos en el día a día, por seres y civilizaciones y razas súper evolucionadas, galácticas, de otros planetas, de otras constelaciones, que están orquestando esto para que la humanidad, en el fondo, atraviese un proceso de despertar espiritual y de incremento de conciencia. Esto para empezar. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta como marco de trabajo, porque si no nos perdemos la conspiración, ¿vale? Okay. Y por eso lo recalco. Entonces, sobre esa base, lo que te puedo comentar del sistema financiero cuántico, que es lo que se está hablando mucho ahora, es que, bueno, ahora mismo estamos atravesando un proceso en donde, tras bambalinas, podríamos decir que está ocurriendo como una especie de guerra entre el bien y el mal, por ponerlo así como en términos bien bíblicos, ¿vale? Que está llegando a su clímax y que es parte del plan divino de este proceso de despertar. O sea, está todo planificado, digamos, para que la humanidad aumente su estado de conciencia. Y parte de ese plan consiste en que una vez que explote todo esto y que pasemos por un periodo de poco como caótico, digamos, que ya se ve que está empezando. Un poco. Se va a poner bastante más movido. Va a ponerse bastante más interesante. Que está implementándose tras bambalinas, se está instaurando un sistema, más que sistema financiero, es un sistema más bien de operación de la sociedad completa en todos sus ámbitos, entre los cuales está la parte financiera, que opera con tecnología de quinta dimensión galáctica, traída de otras civilizaciones, basada en computación cuántica, ¿vale? Que es una forma de computación que es muchísimo más avanzada y más potente que lo que entendemos hoy día con la computación binaria, ¿vale? Entonces, digamos que se está instaurando como una especie de sistema operativo transversal que va a impactar todas las áreas de la sociedad, y una de sus aplicaciones es el sistema financiero cuántico, ¿vale? Va a haber otras aplicaciones para sistemas de votaciones, otros para operacionales de las distintas industrias, productivos. Sí, seguramente energía, alimentación, medicina, seguramente todo. Pero claro, bueno, por centrarnos... Claro. Entonces, uno de sus componentes, una de sus aplicaciones es un sistema financiero, ¿vale? Que es lo que se llama el QFS, el sistema financiero cuántico. Entonces, básicamente, así explicado bien en simple, ¿en qué consiste esto? Es un sistema financiero digital que opera sobre una... bueno, es digital y físico, voy para allá,
Es digital en el sentido y opera muy parecido a como operan las criptomonedas y el Bitcoin hoy en día, del punto de vista que es descentralizado, no es que hayan bancos centrales que tienen la capacidad de emitir dinero y que los bancos comerciales son los que lo tienen y lo distribuyen, sino que es descentralizado, es digital del punto de vista que opera, vamos, en el móvil o el ordenador, pero es físico desde el punto de vista que cada unidad monetaria, por mucho que sea un numerito en una pantalla, gracias a este sistema cuántico, va a estar completamente ligado cada unidad monetaria a barras de oro y otros metales preciosos. Entonces es digital, pero está completamente respaldado por bienes físicos que tienen valor real, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que, bueno, dentro de esta, entre comillas, guerra bíblica entre el bien y el mal, se está recuperando todo el oro robado por las facciones oscuras que han tenido la dominancia en los últimos, digamos, milenios. El oro, la plata y varios otros metales. Obras de arte, diamantes. Se está recuperando. Se está recuperando, ha estado... ¿Por quién se está recuperando? Bueno, ahí, claro, es una respuesta con muchos, bueno, con muchos matices. Insistimos, ¿no? Sí. Que nadie se crea nada, pero A ver, ¿cómo se está recuperando eso? hay distintos niveles. En el nivel más físico, terrenal, 3D, hay operaciones militares que están ocurriendo ahora mismo. Que no sabemos, porque que no se ven, porque justamente son operaciones secretas militares que en determinado momento, más pronto que tarde, van a salir a la luz y se va a revelar qué es lo que está ocurriendo. Pero ahora mismo tienen que ser bien secretas porque, justamente para que funcionen. O sea, vamos, ahora mismo estamos en la tercera guerra mundial. Tampoco, para que no creen pánico y para que sean exitosas también, porque es muy delicado, ¿vale? Para evitar reacciones tipo tirar una bomba nuclear o lo que sea. O sea, tiene que ser muy delicadamente ejecutado. Para evitar digamos, un contraataque que pueda dañar a mucha población civil, por decirlo así. Entonces podríamos decir que en el plano físico 3D, sí, son operaciones militares orquestadas por facciones positivas del ejército estadounidense, también hay otras facciones del ejército europeo, fuerza, digamos que están más del lado de la luz que de la materia. Es correcto. Ahora, en niveles más superiores y cada vez más sutiles, claro que todo eso está siendo orquestado primero con una capa de seres galácticos que están orquestando esto y luego ya las jerarquías espirituales que son no físicas, digamos. O sea, no es que sean los militares que están haciendo esto y que hay un golpe militar, o sea, esto es plan divino, que aparte, se va traduciendo en cosas operacionales físicas. Carlos, igual que hay fuerzas de materia y de luz en el plano físico, también hay fuerzas de materia y de luz en el lado sutil, o sea, no solo ahí está... Exacto. Claro, a mí me gusta verlo... ahí también el tema es potente, aunque si no lo vemos en el plano físico, ahí sí que ni nos lo siquiera imaginar. Claro, o sea, a mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. Si es que ocurre en el físico, es porque primero ocurrió en el etérico, que se tradujo luego en los más sutiles, pero ya más físico, y va como bajando esa manifestación hasta el físico que se traduce en una operación militar, que llegan soldados y que rescatan a no sé quién, y que en concreto, por volver al tema, recuperan el oro que durante milenios, por no hablar de instituciones, pero se lo puedo imaginar a las personas que instituciones, gobiernos, instituciones religiosas, todas las que han tenido la dominancia, las familias poderosas, por no decir nombres. Claro, que no nos vamos a meter en nombres, pero bueno. Entonces, la cantidad de oro, plata, metales preciosos, obras de arte y todo tipo de bienes valiosos, si tú lo valorizas hoy en dólares o en euros, es una cantidad pero astronómica, es absurda. Que cuando a una persona normal tú le dices esas cifras con esa cantidad de ceros, como que es muy difícil entenderlo porque es muchísimo. Y cuando realmente integras ese conocimiento y entiendes que efectivamente es así, te das cuenta que esa aparente escasez en la que vive la humanidad es absolutamente artificial. O sea, este planeta de escaso no tiene nada. Y si vivimos el día a día y casi la mayoría de la población vive en un modo de sobrevivencia, eso es absolutamente artificial y hecho por diseño. Sí, yo, perdona, cuando empecé a ver esto y empecé a hacer números, se hablaba de 10.000 millones de monedas de oro, de onzas,
que era lo que iba a respaldar el sistema financiero cuántico. Yo empecé a hacer cálculos, empecé a investigar, digo, pero si esto supone, es todo el oro del mundo durante todas las épocas conocidas. Claro. Pero claro, es que hay mucho oro que no está declarado, que no es conocido y que se ha acumulado durante... Entonces cuando empiezas a decir con tu mente lógica, entre comillas, esto es imposible, pero empiezas a investigar, te das cuenta que sí. Lo que pasa es que en manos de quién está. Y ahora, como tú decías, eso se está recuperando, Claro. para soportar, porque sabemos todo que el papel moneda que tenemos es mentira, las criptomonedas son muy bonitos pero no respalda nada, todo es confianza, que igual que tienes confianza, la confianza cae y eso cae a cero. Cuando hay un respaldo, Es valor real. Claro, y ese sistema financiero cuántico es lo que tú dices, está en el lado cuántico y en el lado material, porque cada moneda, según tengo entendido, está enlazada, o sea, se puede ver, se puede hacer la trazabilidad, igual que se hace la trazabilidad de determinados alimentos, de productos, se puede hacer la trazabilidad de cada moneda, es así. Es correcto, justamente esta tecnología que es muy superior a lo que podemos conocer hoy en la Tierra, tiene esa capacidad, o sea, tú tienes la certeza que si en mi móvil, en mi billetera digital, dice que tengo una moneda, yo tengo certeza que esa moneda o ese lingote de oro está en un lugar físico y está siendo monitoreado en tiempo real. Sí. Entonces, justamente es valor real, no como hoy en día que el dinero fiduciario que utilizamos tiene valor solamente porque tú y yo nos pusimos de acuerdo que tiene valor. Tú me aceptas que yo te pague porque entiendes que si tú vas al supermercado te lo van a aceptar y el supermercado lo acepta porque entiende que sus empleados van a aceptarlo como sueldo. Sí. Al final es ficticio. Sí. Y lo mismo las criptomonedas, es lo mismo pero puesto en un base tecnológico. Digital, claro. pero igual, sin ningún soporte físico. Claro. Entonces, este sistema financiero es justamente lo que se tiene planificado por las facciones, digamos, más luminosas o positivas que están operando ahora mismo tras bambalinas y que va a salir a la luz. Y lo que se planea es justamente es derribar, derrocar o derechamente eliminar de base el sistema financiero actual por completo, ya sea en un proceso gradual o como sea que simplemente, pero se busca reemplazar completamente porque de base es absolutamente fraudulento, o sea, está basado en deuda, bueno, es lo que estamos conversando. Sí. Y la humanidad en determinado momento va a empezar a operar con este sistema financiero y sus reglas operacionales van a ser bastante distintas a cómo funciona ahora. O sea, por ejemplo, lo más probable es que cuando comience haya una especie de jubileo de deuda, o sea, que se condone toda la deuda personal, de empresas, de países, etcétera, porque se va a asumir que esa deuda en su origen ya era fraudulenta, por lo tanto se elimina. Y por el importe impagable. Importe impagable, para poder pagarla tienes que emitir más deuda, entonces se considera fraudulenta, ilegal, se borra. Probablemente ocurra algo del estilo que a cada persona del planeta se le entregue un monto inicial como para comenzar, no sé cuánto irá a ser, pero como un punto de partida para no partir en cero. Espera, permíteme porque me surgen muchas dudas. O sea, como economista, como profesional, eso generaría una superinflación. O sea, cuando todo el mundo tenga una cantidad de dinero tremenda, ya puede comprar bienes y servicios y puede el que tenga el bien y servicio, si hay mucha demanda, puede subir el precio porque eso es escaso, habrá mucha inflación. El tema de la deuda... Esa es muy buena pregunta, ¿no? Que decía antes, sí, pero es que son muchas cosas. El tema de cancelar deudas. ¿Tú sientes que esa cancelación de deuda va a venir aparejada con un acatamiento del sistema único del nuevo orden mundial? Es decir, yo te cancelo las deudas, tus hipotecas y tal, pero tú tienes que aceptar que esta es la nueva normativa, hay una nueva religión, ya no hay países, ya hablaremos de la OPPT, de todo eso, ¿no? Pero por centrarnos aquí, esa cancelación de deudas que la has tocado tú, ¿vendrá aparejada con alguna prestación de obedecer determinadas instrucciones? Vale. Yo como pienso que va a ser implementado es que en un principio la gente va a tener la opción de mantenerse en el sistema actual durante un tiempo, si es que no quiere meterse en ningún tipo de sistema nuevo, o tener la opción de no hacer nada. Así que si tú te mantienes en el sistema actual, obviamente que tienes que honrar tus deudas, porque esa es parte intrínseca del sistema actual. Ahora, si tú no te quieres meter en el sistema cuántico nuevo, y tampoco quieres estar en el sistema actual,
bueno, tienes toda la libertad y tienes, si quieres hacerte cargo de tu soberanía, de no meterte en ningún sistema y ver cómo operas. Sí. Entonces, es como sí y no a esa respuesta. No, pero mi pregunta es, por yo, ejemplo, yo no lo veo como con trampa. la pregunta concreta es, para viajar necesita que yo te ponga aquí algo, si no, no vas a viajar. Entonces necesito viajar, me pongo aquí algo. La pregunta concreta es, ¿tú sientes la cancelación de esa deuda va a venir aparejada por admite nuevo orden, hazte esto, Okay. que te tenga? Esa es la pregunta concreta. Yo creo que no. ¿Qué es lo que sientes? Yo creo que no. Yo creo que pase lo que pase, elijas lo que elijas, el sistema financiero actual se va a desmoronar en una demolición controlada que está ocurriendo ahora mismo y esa deuda sí o sí se va a considerar fraudulenta y va a desaparecer. Porque Independiente ha sido de tú lo que hagas fraudulenta después. siempre, ha sido fraudulenta siempre. Siempre. Vale. Sí, es correcto. Yo así veo que va a ocurrir. Vale, vale. Y bueno, yendo a la otra pregunta que hablabas de la inflación y todo eso, Sí. bueno, eso es muy buena pregunta y la respuesta es amplia. Primero, y esto de economía curso número 1, la inflación ocurre cuando hay un aumento de la circulación de divisas, pero no hay un aumento de la productividad al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso ocurre la inflación. O sea, hay más dinero, pero no hay más bienes que comprar. Entonces los bienes, el dinero vale menos, ¿vale? Como todo, Claro. la oferta y demanda. Bueno, por un lado, aquí no estamos imprimiendo dinero de la nada. Estamos recuperando recursos reales, bienes reales que van a entrar a la economía Sí. y que los vamos a utilizar como medio de cambio. Por lo tanto, no estamos imprimiendo de la nada. O sea, Sí, sí. aumenta la cantidad de recursos también, al mismo tiempo que aumenta la circulación de dinero. Y por otro lado, y ahí es donde se amplía la respuesta, es que dentro de las otras cosas que se están implementando y que van a empezar a aparecer ahora a la luz, otros tipos de tecnología en otros ámbitos de la industria y de la sociedad, particularmente de productividad, industriales, de salud, etcétera, que efectivamente van a aumentar la productividad de todo. Entonces, por un lado, es dinero respaldado, y por otro lado, vamos a producir mucho más eficientemente y más. Sí, O pero sea, ¿quién, Carlos, perdona, ¿quién va a producir si a todo el mundo le toca la lotería? ¿Quién va a ir a trabajar? Ok, explicar esto y que se entiende que no parezca una locura es complejo porque involucra entender que hay intervención de seres más evolucionados de otros planetas, de otras galaxias, que están interviniendo en este proceso. Dicho esto, hay que entender que este proceso involucra la introducción de tecnologías muchísimo más avanzadas de lo que conocemos, que hacen el trabajo por nosotros. Okay. El plan para la humanidad que viene ahora, que está ocurriendo ahora mismo, su implementación tras bambalinas, involucra que el humano ya no tenga que trabajar todo el día para sobrevivir, sino que tenga la libertad de tener su tiempo disponible para lo que quiera, para invitarlo al desarrollo espiritual y así poder evolucionar hacia el siguiente estado de conciencia de quinta dimensión. Sí. Entonces, Pero, así como es simple, sí, vamos a poner tecnología pero que espera, sí, sí, pero eso va a ser para todos. para todos. Sí. Bueno, no, bueno, ok. Para todo el que lo elija. Para todo el que elija. Para todo el que lo elija. Ok. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que yo estoy diciendo, y cuando esto salga a la luz y empiece a ocurrir y todo, es tan grande, es tan gordo y es tan distinto a lo que estamos acostumbrados. Bueno, voy a hablar en tercera persona. Lo que está acostumbrada la masa de la población. No, y nosotros también, que estamos aquí. Bueno, yo estoy en proceso de desacostumbrarme, por eso no quiero meterme en el saco. Nos va a sorprender. No, de que nos va a sorprender igual, nos va a sorprender, por supuesto. Es tan grande y es tan distinto a lo que venimos haciendo por milenios, que claro, una parte importantísima de la población simplemente no va a ser capaz de procesar esto. Y se va a entrar en pánico y va a preferir aferrarse a lo conocido, aunque sea una película de terror, porque eso es lo que hemos estado viviendo durante milenios, una película de terror. Sí. Entonces, claro, es para todo el que lo elija voluntariamente, abiertamente. Conscientemente. Pero para poder elegirlo tienes que primero tienes que empoderarte tú mismo, vas a tener que hacerte responsable de ti mismo y vas a tener que ser lo suficientemente humilde como para aceptar que toda tu vida y todas las vidas pasadas y todas tus generaciones, todas esas vidas han sido una mentira.
y has vivido en una obra de teatro toda tu vida y todo lo que pensabas que era la realidad, efectivamente no lo ves. Entonces, ese es realmente el paso más difícil. Si la tecnología es re simple y la pones a andar y ya. Pero que la gente acepte que ha vivido engañada toda su vida y que la realidad es mucho más grande, más amplia de lo que se imaginan de su vida simple de ir a trabajar y pagar hipoteca y que los niños y que las vacaciones en la playa. Es el verdadero paso. Al final esto es conciencial. Me estás diciendo que técnicamente está todo preparado, pero los que no estamos preparados somos nosotros. Eso es una muy buena forma de explicar. Así es, ¿no? Totalmente. ¿Y de qué se trata? Bueno, De prepararnos, ¿no? es trabajo espiritual, es trabajo conciencial. Pero al final ese es el gran trabajo. Lo tecnológico está resuelto. Bueno, tema de inflación, superinflación, el tema de la cantidad de soporte, todo eso más tema de sistema financiero cuántico. Bueno, así como detallitos operacionales de cómo entiendo yo que va a funcionar. Y esto ya es como curiosidad, podemos entrar más en detalle. Otra de su forma de operar, y esto es bien interesante porque es bien distinto a cómo opera ahora el dinero. Primero, va a haber un mecanismo tipo renta básica universal, o sea que todos los meses te llega un sueldo mínimo, por decirlo así, que te asegure que al menos sabes que vas a poder comer y tener tu casa, y si no quieres hacer nada y vivir con lo justo. Sí. ¿Tú me permites que te interrumpa? Sí, claro. Eso me huele mucho, me suena mucho al pueblo pan y circo. Es decir, darle una renta básica, darle entretenimiento, darle peli, darle toro, darle fútbol, darle distracciones y que no se metan tanto. Eso contradice lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, ¿Tiene algo que ver? Vivimos en una... Sí, es muy buena pregunta. De hecho, qué bueno que la toques porque se puede interpretar así. Y ahí hay que recordar que vivimos en una realidad dual que todo tiene dos caras. Esa es una cara de cómo se puede abordar o interpretar o experimentar esto mismo. Otra cara es decir, a ver, si quieres... A ver, yo siempre he escuchado que dice que hay dos teorías en base a esto de asegurarle las necesidades básicas al humano. Uno dice que la naturaleza humana es ser perezoso y que si tienes todo asegurado, lo único que va a hacer es estar tumbado al sol y no hacer nada. Eso se dice mucho de los andaluces. Yo invito que vengan a Andalucía a 45 grados, que se pongan a las 3, a las 4 de la tarde a trabajar. Los invito. Pero bueno, son estereotipos que sí. Otra teoría o otra corriente de pensamiento nos propone que el ser humano, con sus necesidades satisfechas, justamente lo que se dedica es a hacer lo que le gusta, para lo que es bueno de manera natural, y eso resulta ser lo más productivo que hay, porque el ser humano cuando está haciendo lo que le apasiona realmente es lo más productivo que puede ser. Yo te diría que ambas son verdad, y va a depender de cada persona cómo lo hace. Ahora, yo al menos, hablando por mí mismo, yo sé que si tengo las necesidades básicas cubiertas, voy a tener un impulso natural a dedicarme a lo que me apasiona y al servicio. Entonces, yo creo que al menos una parte importantísima de la población va a reaccionar de esa forma. Quizás no inmediatamente, porque claro, estamos saliendo de siglos o milenios de esclavitud. Paradigmas, creencias. Claro, pero la humanidad va a entrar en un proceso en donde se va a relajar y va a empezar a poder surgir todo esto. Entonces, son las dos caras de la misma moneda. Siempre volvemos a lo mismo. La opción la tenemos cada uno. Exacto. Vale. Es un detallito. Seguimos. Renta básica universal para todo, para no preocuparte de vivir, y ya tú escoges. Tú escoges. Y se te va a invitar y se te va a dar todo para seguir caminos de desarrollo espiritual y de expansión de conciencia. O si quieres estar tumbado todo el día, puedes estarlo, si no pasa nada, si el universo es abundante, si sobra. No, si tú quieres estar tumbado, un día, pues no apetece, al día siguiente estás muy activo, muy enérgico, al día siguiente estás... ¿Eso es? Sí, lo que sientas. Luego, otra característica bien interesante de este sistema es que no permite la acumulación. Me explico. Ah, qué bien. Todos los bienes son perecibles. O sea, tú no puedes acumular un tomate durante 10 años, por decirlo así. Ni siquiera las casas, que son como los bienes más sólidos, los bienes raíces. Todo es perecible. El único bien que no es perecible es el dinero. El único que no se pudre. ¿Vale? Eso es antinatural. Esa característica intrínseca del dinero como lo entendemos hoy es absolutamente inorgánica. O sea, nada en la creación funciona de esa forma.
justamente todo lo contrario, la creación es el cambio permanente. Y el dinero tiene una naturaleza de impermanencia. Y eso hace que surjan mecanismos del sistema que son, digamos, no beneficiosos, como la acumulación, la avaricia, y termina distorsionándose. Sí, ¿Vale? el acumular por miedo a no tener, y esa acumulación implica que otras personas están careciendo de lo mínimo porque tú, en base a ese miedo, estás acumulando. Claro, correcto. Y propicia la avaricia, vale. Me recuerda muchísimo, yo hace 5 años, 6 años, tuve una tertulia, tuvimos un año con Juan Torre y Emilio Carrillo. Bueno, ahora de vez en cuando estoy sacando algún vídeo porque hablábamos entonces de cosas que está ocurriendo ahora. Y cuando hablamos de esto, yo hablaba, me llegaba mucho lo que yo llamaba, en paralelo a lo que estamos hablando, la banca multidimensional. ¿Y eso qué era, la banca multidimensional? Y yo decía, hace 5 o 6 años, ahora mismo estamos seguros porque creemos en una seguridad falsa, en que tenemos dinero en un banco. Y eso es lo menos seguro que hay, porque si no existe. Primero, legalmente no es ni tuyo, es del banco. No solo es ni tuyo, sino que el famoso encaje bancario, el dinero no existe, no hay anotaciones contables, el fondo de garantía de depósitos no existe, no tiene dinero para cubrir cualquier... En fin, todo ahora mismo se cubre porque es echar más dinero sobre dinero falso, se está cubriendo. Digo, eso es la seguridad actual, la banca tener dinero. La banca multidimensional es, como yo sentía y sigo sintiendo, la banca del futuro, donde hay una cantidad de recursos que son ilimitados, que podemos disponer de ellos en función de lo que tú dices, de nuestras necesidades. Habrá quien quiera estar tumbado y habrá quien quiera montar empresas. Porque quiera montar empresas habrá dinero ilimitado para montar empresas, pero no para despilfarrar, no para acumular por miedo, no para aprovechar el poder en base a ese dinero que tú tienes un poder para tomar poder de otros. Eso no es la banca multidimensional. Y está basada en una confianza total en la vida. Es decir, la vida te va a dar en cada momento lo que tú precises para tu evolución. Eso hablaba yo hace 5 años de cómo yo entendía la banca multidimensional. Y ahora viene el sistema financiero cuántico y dice, oye, pues esto cambiando de nombre, pero tiene mucho que ver con eso. Pues es exactamente lo que dices. O sea, justamente este sistema, en vez de tener, digamos, cuentas corrientes o cuentas de ahorro que te permiten acumular, va a ser más bien algo como una cuenta de flujo. Que es que, por un lado, siempre va a tener un flujo de entrada que te asegura la vida mínima, pero que va a tener un techo. Por poner cifras simples, no hay que quedarse pegado a la cifra, pero digamos que te van a llegar 1.000 euros o 1.000 dólares al mes, por decir cualquier cifra, siempre. Sí, según tus necesidades, porque no es lo mismo. Si está tumbado, lo decía antes, claro, que si tú vas a crear comunidades concienciales, vamos a crear comunidades concienciales, sí, que hace falta, por la que comentamos el otro día. Pues si vamos a Asturias, hace falta un pueblo, son 2 millones de euros, te van a llegar los 2 millones de euros. Sí, no, pero eso es otro tema que lo vamos a comentar, que son los fondos humanitarios. Hablando como del concepto de renta básica universal, digamos que te van a entrar siempre 1.000 euros o 1.000 dólares. Sí, como básico para... Como básico para vivir, o 10.000, qué sé yo, da lo mismo, no importa la cifra, un fijo. Sí. Pero no vas a poder acumular más de 50.000, por decir. Cuando ya tienes 51.000, sí, a fin de mes se baja. Atender tus necesidades. Claro. Vale. ¿Qué genera ese mecanismo? Genera que en vez de buscar acumular, busques crear, busques el dinamismo. Eso genera el dinamismo en la economía. Porque me lo tengo que gastar o invertir. Sí. Y no puedo acumular indefinidamente. Sí. Entonces, en vez de estar buscando todo el rato acumular, es más bien asegurarme que el flujo sea del tamaño que yo quiera. Si yo quiero estar tumbado y con 1.000 euros me alcanza, bien. Si a mí me gusta hacer cosas y quiero que me fluyan 25.000, bueno, trabajo para eso. La parábola de los dones y talentos, ¿no? Claro. Los dones y talentos. El señor que se va te da dones y talentos muy rápido. Y entonces cuando vuelve, ¿tú qué hiciste? No, yo lo invertí, gané dinero, estos son lo que he ganado para el señor, pues muy bien. El otro que hice, no, yo lo invertí, me gasté, bueno, está muy bien, lo he invertido. ¿Tú qué hiciste? No, yo lo guardé, lo tuve aquí. Pues tú fuera de mi casa porque no es eso. Correcto, es correcto, eso. Claro. Justamente se busca que la humanidad salga del modo supervivencia y pensar que tiene que acumular para sobrevivir, claro, y que se dedique a desarrollarse y crear. Entonces, flujo. Y luego está otro aspecto que es lo que decías tú de cómo hago para tener fondos para una comunidad conciencial, por ejemplo, o cualquier cosa. Otro de los mecanismos que se va a utilizar para, en el fondo, distribuir estos oro, plata y todos estos bienes a través de esta moneda digital es lo que se llaman los fondos humanitarios, o también lo conocido como los fondos de Saint-Germain, ¿verdad? Que en el fondo van a aparecer
organizaciones administrativas, no jerárquicas de gobierno, sino que más bien administrativas, que van a llamar a la gente a postular proyectos de reconstrucción de la sociedad, básicamente. Desde aquí. Desde el corazón, no con ánimo de enriquecerse desde el punto de vista ambicioso, sino que más bien de enriquecerse desde el punto de vista del servicio y de reconstruir la sociedad desde otra base. Ajá. Entonces, si tú quieres hacer una comunidad conciencial y este sistema cuántico va a ser capaz de filtrar tu vibración y entender si lo está haciendo desde una alta vibración o una baja vibración, si es desde una alta vibración, desde un alto estado de conciencia, se te va a tocar fácilmente, todo lo que necesites. Si quieres hacer un centro de yoga, si quieres pintar cuadros, si quieres hacer lo que sea, en la medida que sea vibracionalmente alto, se te va a dar. Me recuerda a mi época bancario, cuando yo trabajaba en banca y daba préstamos, tenía un nivel de decisión elevado. Yo daba préstamos en función de proyectos, no en función de garantías o generación de fondos. ¿Qué me ofrece garantía para iniciar un proyecto, ¿no? Y eso chocaba con mis compañeros, ¿no? Y te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Porque yo veía a la persona y sentía, esta persona tiene un proyecto, no tiene garantía, no tiene nada, pero tiene su fuerza interior que va a lanzar adelante ese proyecto. Yo confío en él, confío en su proyecto y le daba el préstamo dentro de mis facultades. Cuando accedía ya tenía que ir a comité, ya tenía que convencer a otros señores de comité para que lo dieran. Pero en mi época de bancario era esa filosofía, no era un tema físico, basado en el mundo físico, negocio físico, pero es maravilloso que eso pueda ser así. Basado siempre en un para qué y desde dónde se está haciendo esa es el filtro base. ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde dónde, para qué estás requiriendo esos fondos? ¿Desde dónde vas a construir el mundo nuevo? Claro. Interesante. Eso. Más cositas. Fondos humanitarios, más cositas del sistema financiero cuántico. ¿Qué más? Respaldo en oro. Claro. Ese oro estará depositado en... Porque ahora mismo bueno, ese oro, según decíamos al principio, se está incautando, se habrá incautado ya, me imagino, de grandes instituciones de muchos siglos, de grandes familias, de gente que ha hecho esa fortuna a base de tomar el poder de muchas personas. Supongo que está teniendo ahí. ¿Quién siente tú que, aparte has dicho ya, que es, digamos, Federación Galáctica o seres que están en otras dimensiones o que están protegiéndonos? En el plano físico se habla de la alianza, los patriotas y todo eso. Todo esto va a ser intervenido y operado y orquestado y hecho en acorde a la Confederación Galáctica. O sea, hay que entender que ya vamos a dejar de ser un planeta burbuja en donde el humanito piensa que está solo en el universo y vivimos en una pelota que da vueltas por el espacio, solo. Nos vamos a dar cuenta que no, que está lleno de civilizaciones y nuestro planeta, nuestra civilización, nuestra sociedad va a pasar a ser confederada. Es decir, nos vamos a unir o a integrar a la Confederación Galáctica y todas sus formas de operar. Y dentro de esas formas de operar está el detalle más específico operacional de cómo se almacena esto, quién lo custodia, si se pone bajo tierra, si se pone en una nave en el espacio, bueno, qué sé yo. Pero estará asegurado, digamos. Está asegurado y más que importar si va a estar en el Fort Knox en Estados Unidos o donde sea, es entender que va a operar en la ley galáctica. Y la ley galáctica está en base a la ley natural, a la ley divina. Sí, lo que hablamos, la ley superior a la claro, la ley positiva. Exacto. Entonces, no hay problema. Lo que pasa es que, claro, todavía estamos operando en la 3D y tenemos la desconfianza y todo, pero tú cuando... Y no lo digo porque yo estoy iluminado, pero vamos, trabajo todos los días por ir pasándose de otro lado y algún chispazo ya he tenido. Y cuando estás en conciencia unificada, pensar en la desconfianza no tiene sentido. Y no es por ser ingenuo, sino que porque tú vuelves a estar reconectado a la creación misma y estás completamente reempoderado y soberano y eres capaz de discriminar. Entonces no tienes por qué estar desconfiando porque tú eres capaz de leer tu realidad. Sí. Yo comentaba antes que bueno, que se me están cayendo todo, ¿no? Cuando tú has dicho la Tierra redonda que va, yo el programa ese que hice, que ya está emitido, yo hablaba la velocidad que está ocurriendo todo.
y ponía, por ejemplo, la velocidad que dicen que la Tierra gira sobre sí misma, alrededor del Sol, nuestro sistema solar en la galaxia en el universo, nuestro universo en el multiuniverso y tal. Y cuando se grabó ese programa, llegué al convencimiento de que no sé realmente si la Tierra es redonda. Cuando se lo comenté con mi hijo, entonces plana, eres tierraplanista. Digo, no lo sé, es que no sé. O sea, no me voy a creer que la Tierra es redonda porque nunca me he creído que el hombre llegara a la Luna, nunca me lo he creído. Pero siempre he creído que la Tierra es redonda y giraba sobre sí mismo. Pero claro, cuando mi hija coge una foto y la retoca, y es mi hija, digo, ¿qué hará la NASA con las fotos? ¿Qué no habrán hecho? Porque el tema del alunizaje está muy mal hecho, y eso se ve claramente. Dices, ostras, pero ¿qué me estás contando, no? Y tú dices, no, la Tierra gira. Yo ya no me creo en nada porque lo haya creído mucha gente durante muchísimos siglos. ¿Te crees lo contrario? No. ¿La Tierra es redonda? No lo sé. ¿La Tierra es plana? No lo sé. ¿Es un ovoide? No lo sé. Los polos detrás hay otros, como cuentan en alguna serie de Netflix, hay otros, no lo sé. Pero te quedas abierto a todo. Y para mí es dejarte de creencias que son limitantes todas, ya sean creencias positivas o negativas, y empezar a darnos cuenta de que la vida, como tú decías antes, no es lo que nos han contado, lo que hemos creído durante muchas vidas en esta vida, sino que hay que abrirse desde el corazón y ser como niños y estar dispuesto a maravillarte de todo lo que está preparado para nosotros cuando nosotros de verdad estemos listos para ello. Exacto, o sea, yo lo veo de la misma forma. Si la Tierra es redonda, es plana, mira, yo no sé, no me voy a entrampar en la trampa dual de decidir si es plana o no, porque eso es una trampa dual. Probablemente las dos sean verdad, va a depender del punto de vista. Hay que entender que la realidad, la creación, es multidimensional. Y desde donde tú estás mirando, las cosas cambian. Quizás desde este espectro, claro, se ve redonda. Pero cuando está en otra dimensión, no sé qué, resulta que el concepto de esfera ni siquiera aplica. Y son como capas, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Sabes? ¿Quién sabe? Entonces, probablemente todas son verdad al mismo tiempo. Sí. Y justamente comparto, pero plena, total y profundamente, la conclusión final, que es que, ¿qué más da? Lo que importa es entender o estar completamente abierto a que nada de lo que pensamos necesariamente es así, y que lo que nos han enseñado necesariamente es así. Esa es la conclusión final que yo saco de todo el cuento del tierraplanismo. Sí, estamos abiertos. Bueno, ¿te parece? Dejamos aquí el sistema financiero cuántico. Tenemos que hablar de GESARA, NESARA, OPPT, soberanía, muchos temas, y que si te apetece seguirnos compartiendo para que los vídeos sean más razonablemente cortos y la gente que quiera pues lo pueda hacer. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Gracias a vosotros y nos vemos.